podría decir que tienen otra idea. Pero hermanos, no se trata de corrientes de personas o de sociedades o de festejos, porque hablando bíblicamente, el año o recibir el año no es bíblico, ¿verdad? Pero nosotros nos unimos al mundo sabiendo que estamos en las manos del Señor y que nuestro tiempo aquí en la tierra y que lo que nosotros somos no tiene nada que ver con lo que la gente hace, sino tiene que ver con lo que yo percibo de Dios y obedezco a Dios. Así es que este 2025, muchas personas, o cuando inicia un año, muchas personas hacen planes, ¿verdad? Hacen proyectos. Algunos dicen, ahora sí voy a hacer la dieta, ¿verdad? Otros, otros dicen, me voy a comprar un carro nuevo. Y empezamos a hacer planes para, o tener o emprender un negocio, o tener un trabajo nuevo, o ahora sí voy a ahorrar, ¿verdad? Hay una serie de promesas y de planes y de ideas que surgen en este tiempo. Entonces, a alguien por ahí se le ocurrió, ¿verdad? Tomar 12 uvas, marcando los 12 meses del año, ¿verdad? Y se las comen al final. Algunas mujeres compran su ropa interior amarilla o roja y dependiendo de cómo la compren, me va a ir así en el amor, ¿verdad? Entonces creo que la amarilla tiene que ver con la prosperidad y la roja tiene que ver con el amor. Pues conozco personas que se han puesto de muchos colores y ninguna le ha funcionado. Porque no tiene que ver, hermanos, con, con Fei Shui. ¿Cómo se llama? Fei Shui. ¿Cómo? Eso. Fei Shui. Fei Shui. O Feng Shui, ¿no? Este, sí, y en muchas religiones se practican, pues, el culminar de un año. Por ejemplo, los chinos tienen ciertos años de ciertos animales, ¿verdad? Y de acuerdo a cómo el animal es del año, pues así les va a ir a ellos. Y una serie de creencias personales y de religión que invaden en este tiempo eh, la, lo que es el final de un año, de un ciclo de la Tierra alrededor del Sol y el inicio de uno nuevo. Ah, el festejar o el buscar un inicio de un ciclo lo practican muchas personas, lo practican muchas religiones, inclusive el esoterismo lo maneja mucho. También lo manejan los psicólogos, ¿verdad? Y una serie de cosas. Pero el asunto está que nosotros como hijos de Dios, ¿cómo estamos manejando esto? Algunos se emborrachan, ¿verdad? Perdiendo el sentido porque no quieren saber de un año más, sino que están tan amargados que no quieren tener un buen sentido el siguiente año. O piensan que eso es lo mejor, ¿verdad? Piensan que eso es lo correcto y se envuelven en ese punto. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra perspectiva? Nosotros como hijos del Altísimo, nosotros como siervos de Dios, nosotros como elegidos, como llamados de Dios, ¿cuál es nuestra perspectiva? ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Cuáles son nuestras metas? Aquí nosotros vemos en el capítulo 3 de Filipenses, verso 12, que, que el autor o la palabra del Señor nos explica que, que Pablo, al escribir a los filipenses, está reflexionando sobre que él es una persona imperfecta y que Dios tiene que seguir haciendo la obra en su vida, dándonos a entender que nosotros estamos en la misma condición. Él siendo apóstol y él siendo un siervo entregado, reflexionaba y decía, todavía me falta, todavía Dios tiene que hacer algo en mi vida, todavía Dios tiene que pulir algo, todavía Dios tiene que quitar algo de mí.
para que Cristo nazca, surja y sea Él el que resplandezca en mi vida. Y nosotros podemos tomar esa reflexión en esta hora para entender y darnos cuenta que no somos perfectos todavía. De hecho, la Biblia nos habla de que la perfección no va a llegar en este mundo para nosotros. Somos perfectibles y que Dios cada mañana renueva sus promesas y renueva sus bendiciones sobre nuestra vida. Pero una cosa es que Dios tenga una bendición para nosotros y otra cosa es que lo hayamos alcanzado todo. Algunos somos tan bárbaros que nos sentimos tan perfectos que somos capaces de criticar a los demás. Unos somos tan bárbaros que nos sentimos el nos plus ultra, lo mejor de lo espiritual, que nos sentimos capaces de decir, este se va a ir al infierno y este se va a ir al cielo. Hermanos, aquí la palabra del Señor nos está haciendo reflexionar sobre lo que nosotros debemos de pensar de nosotros mismos. Y no es otra cosa, sino que la obra que Dios inició, Él la va a terminar. Y estamos en ese proceso, estamos en esa idea de ir caminando hacia lo que Dios quiere para nosotros. Así es que Pablo reflexiona, la palabra del Señor nos enseña que debemos reflexionar sobre nuestra condición. Y para este nuevo año que inicia, debemos de tener metas nosotros que tienen que ver con Dios en nuestras vidas. La gente que quiere dinero, ¿verdad? Anda comprando ropa de colores, anda comprando o haciendo un montón de ritos y de faramayas, ¿verdad? Como una vez que vi a una persona y fue y compró un spray, el spray de la abundancia, así se llamaba ese spray, y lo vi que lo compró y empezó a llenarse de spray, ¿verdad? Y lo sigo yo viendo y no ha prosperado nada. Entonces, a algunos de nosotros como que tenemos la tendencia de las tendencias del mundo, las tendencias de la gente pagana, las tendencias de las personas que no tienen a Cristo, y a veces queremos imitarlos sin darnos cuenta que nuestra vida está en las manos de Dios, sin darnos cuenta que lo que acontece en nuestras vidas es voluntad de Dios, y voluntad en el sentido de que ya lo hemos predicado, la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. La voluntad permisiva tiene que ver con que Dios permite cosas que lleguen a nuestra vida que podamos soportar para formar nuestro carácter, para formar nuestra vida, porque como dije hace un momento, hemos llegado a veces a sentirnos tan perfectos que creemos que no necesitamos de Dios. No hemos llegado a sentirnos tan fortalecidos espiritualmente que sentimos como que no necesitamos de nadie más. Y como dijo una vez un hermano, ¿verdad? No sé si fue real o fue chiste, pero él de repente empezó a hablar, ahí estábamos en una reunión y empezó a hablar y dijo, estoy tan bien delante del Señor, dice. O permíteme, déjeme recordar sus palabras correctas, las palabras que él dijo. Soy tan maduro, dijo, que ya no necesito orar. Así dijo. Soy tan maduro, que ya no necesito orar. Y luego algunos brincamos por ahí, ¿verdad? Hermano, le dijimos, eres tan maduro, se me hace que ya te podriste. ¿Sí? Porque cuando uno piensa que no necesita orar, cuando uno piensa que no necesita leer la Biblia, cuando uno piensa que no necesita reunirse con los santos, cuando uno piensa que no necesita servir, cuando uno piensa que no necesita un tiempo devocional, estamos tan maduros que ya nos podrimos. Entonces necesitamos entender que nosotros como hijos de Dios somos sus hijos, sí. Tenemos un rango poderoso, tenemos a Dios de nuestro lado. Dios está obrando sobrenaturalmente en nuestras vidas,
pero debemos entender que Dios siempre quiere llevarnos a algo mejor. Nosotros tenemos que entender que lo que Dios ha logrado hasta aquí tiene que llevarnos a algo más. Él no se conforma con lo que hemos logrado. Él no se conforma hasta donde hemos llegado. Porque Él siempre está buscando que lleguemos, como dice la Escritura, a la estatura del varón perfecto. Y esa es la meta. No hay otra meta de parte de Dios ni de parte de la iglesia, sino que lleguemos al varón perfecto. Y si nosotros llegamos a ese nivel, y yo ya prediqué sobre este tema, por lo tanto no voy a abarcar mucho tiempo, sino que lo que quiero decir que la esencia de eso es de que esa es la meta de Dios para nuestra vida, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y muchos de nosotros tenemos miedo, muchos de nosotros tenemos la idea de que no somos dignos. Muchos de nosotros nos sentimos tan pecadores y tan malvados que pensamos que es una meta muy lejana, sin darnos cuenta que está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y lo cerca es nuestra disposición. Entre más dispuesto estés para que Dios obre en tu vida y Dios haga las cosas en tu vida, más cerca estás de llegar a la estatura del varón perfecto. Pero si cada día tú inventas pretextos, si cada día tú inventas ideas para no ir y estar dispuesto para que Dios haga la obra, entonces sí, cada día está más lejos. No porque no se pueda, ni porque no seas digno, sino porque no hay la disposición correcta de parte de nosotros. Así es que, hermanos, no somos perfectos y tenemos que reflexionar sobre eso. No somos perfectos y tenemos que caminar sobre eso. No somos perfectos y tenemos que ponernos metas espirituales para nosotros en este nuevo año. ¿Cuáles serían las metas tuyas? No sé qué tanto tiempo oras, no sé qué tanto tiempo tú estás dedicando a un devocional cotidiano, no sé qué tanto tiempo lees la Biblia, no sé qué tanto tiempo permites que la palabra del Señor vaya formando y transformando tu vida. No lo sabes, no lo sé, solamente tú lo sabes, ¿sí? Ni tampoco quiero que me digas, ¿no? No quiero hacer una encuesta tampoco. Lo que quiero yo y lo que el Espíritu Santo quiere es de que tú te des cuenta el nivel espiritual en que te encuentras. Hace muchos años, en la segunda iglesia que yo pastoreé, eh, se nos ocurrió a un hermano y a mí a hacer un tipo de, ¿cómo se podría decir? De escala del ser humano, ¿no? Y pusimos, mejor dicho, a un ser humano, pero todo harapiento, todo sucio, ¿verdad? Luego en Cristo, un ser humano limpio, ¿sí? Pero conforme iba creciendo a Cristo, pues le fuimos poniendo una ala, la siguiente ala, una aureola, ¿verdad? Y hasta que semejábamos a Cristo, queriendo dar a entender que necesitamos ponernos metas espirituales en nuestra vida. ¿Cuántas veces lo has hecho tú, hermano? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿O solamente piensas en cómo vas a pagar la luz? ¿O solamente piensas en cómo vas a salir adelante de tus problemas? Hermano, Dios está obrando en tu vida y necesitamos entender que de acuerdo a cómo permitamos que Dios obre en nuestra vida espiritual, es de acuerdo a cómo vamos a empezar a prosperar y a crecer en Dios. No hay otra forma. Muchos de nosotros pensamos a veces que somos tan inteligentes que no necesitamos a Dios en nuestro negocio o en nuestro trabajo. Muchos de nosotros a veces nos sentimos tan autosuficientes que no creemos que Dios tiene que estar presente allí. Es como la pareja que cree que Dios no tiene que estar presente en su vida matrimonial. Es un error garrafal eso. Dios tiene que estar presente en todo para poder que podamos encontrar el punto exacto de balance en nuestras vidas, para poder crecer
de acuerdo a lo que nosotros queremos lograr o queremos vivir en la vida matrimonial o en la vida de trabajo. Hermano, Dios tiene que estar en todo. Y Él quiere estar en tu vida personal. Él quiere estar en tus metas. Él quiere estar en lo que tú quieres, anhelo en tu corazón. Él quiere estar. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere complacer los anhelos de tu corazón. Él lo quiere complacer. Pero si no le permites que entre en los anhelos de tu corazón, va a ser complicado. Porque no vas a tener la actitud, no vas a tener el balance, no vas a tener lo que necesitas para abrirte paso en la vida o en las circunstancias y poder lograr lo que hay en el anhelo de tu corazón. Algunos no hemos valorado la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, nosotros los que tenemos a Cristo en el corazón, la palabra del Señor dice que somos una habitación de Dios. La gente sin Cristo no tiene la capacidad, porque quien nos hace capaces a nuestro cuerpo de contener la presencia de Dios es precisamente la obra de Cristo en nosotros. Así que permitamos que fluya eso en nuestras vidas y permitamos que Dios trabaje y esté en todas las circunstancias de lo que nosotros somos y hacemos. Aquí la escritura nos habla de dos puntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para lograr nuestras metas. Dos puntos muy importantes. Dice el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Muchos de nosotros todavía queremos vivir nuestra vida pasada. Muchos de nosotros todavía queremos hacer las cosas al estilo del pasado. Muchos de nosotros todavía tenemos fija nuestro corazón y nuestra mente en las cosas del pasado. Todavía sigue saliendo de nuestra vida, de nuestra boca, es que así soy yo. Todavía seguimos diciendo es que no hay remedio, son cosas de nuestros ancestros. Quiero decirte que cuando Cristo llegó a nuestras vidas, se rompió todo nexo con el pasado, se rompió todo aquello que destruía nuestra vida, se rompió todo aquello que tenía que ver con el reino de las tinieblas, se rompió todo aquello que nos hacía fracasar, se rompió todo aquello que destruía lo que nosotros éramos, y Él ahora ha hecho una nueva vida, un nuevo camino, una nueva actitud, un nuevo carácter, una nueva forma de ser. Pero si yo todavía quiero traer cosas del pasado para acá, porque en el pasado me funcionaron y creemos que todavía hoy me puede funcionar, quiero decirte que no es así. Nosotros tenemos que entender que Él nos ha hecho personas nuevas, personas que tenemos en nuestro corazón la intención de crecer en Dios. Así es que Pablo, hermanos, en esto cuando dice, pero una cosa hago, describe a un atleta que va en una carrera, el cual pone todo su empeño y avanza con intensa concentración para no dejar de seguir a la meta, que es Cristo el Señor, que se ha puesto como la medida perfecta para llegar a Él. Así es que hay un propósito, tenemos que enfocarnos. Vuelvo a repetir, hay veces que las circunstancias de la vida nos desenfocan lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero quiero decirte que cuando nosotros tenemos por meta la obra de Cristo en nuestras vidas, podemos ver los problemas en forma diferente. Ya lo he mencionado muchas veces esto.
Cuando estoy sin Cristo, me angustio, me, me meto en problemas personales, yo solo. Pero cuando permito que Dios esté en el asunto, entonces yo veo una oportunidad para que Dios pueda obrar. Por más difícil y complicado que sea el problema, no es que seamos superficiales ni seamos irresponsables, no, sino que la fe en Dios viene a traer una perspectiva diferente en nuestras vidas. Y entonces podemos ver que Dios va a hacer una obra milagrosa en aquello que parece tan difícil y tan complicado. Es por eso que yo debo enfocarme en lo que Dios quiere hacer en mi vida. Yo quiero pedirte, por favor, que empieces a pensar en qué cosas del pasado todavía están deteniendo tu crecimiento. ¿Qué cosas del pasado todavía están obstruyendo tu caminar? ¿Qué cosas del pasado siguen siendo un lastre para tu vida y para mi vida? Y poder reflexionar y poder decir, necesito ciertamente dejar atrás esto que me está estorbando. Algunos de nosotros todavía estamos batallando con traumas del pasado, siendo que Cristo nos ha liberado, pero somos nosotros los que estamos allí recordando o trayendo a nuestras vidas o permitiendo que los rencores o los odios o los enojos vengan a nuestra vida o vengan a destruir todavía lo que Dios ha construido ahora nuevo, sin darnos cuenta que Cristo ya nos ha hecho libres y necesitamos dejar atrás eso que nos está estorbando. En eso consiste en lograr las metas. En eso consiste en avanzar en Dios. En eso consiste en crecer espiritualmente. Que yo pueda tener la capacidad de renunciar a aquello que todavía me está estorbando del pasado y enfocarme a lo que Dios tiene para mí ahora, de aquí en adelante. De hecho, el Señor nos llama a vivir un día a la vez. El Señor nos llama a entender que cada mañana son nuevas las bendiciones. Dios nos llama a entender que son nuevas oportunidades cada día y que nosotros no debemos dejar nada pendiente de un día para otro. Tenemos que aprender a solucionar las cosas que nos acontecen, ¿verdad? Lo que sucede en un día, poderlo solucionar. Y si no, no lo acumules. Necesitamos dejarlo en las manos de Dios y al siguiente día tomar una nueva actitud, aunque tenga que ver con la misma situación, pero con una actitud nueva, renovada, diferente, porque lo que hicimos el día anterior al parecer no nos funcionó. Tenemos que tener una fe renovada, una intención renovada, una idea renovada de entender que cada mañana son nuevas las bendiciones de Dios. Él no pone bendiciones viejas en nuestras vidas. Él pone bendiciones nuevas. Lo que Dios ya hizo en tu vida, ya lo hizo. Lo que Dios derramó sobre tu vida, ya lo derramó. Ahora quiere hacer algo nuevo, ahora quiere derramar algo nuevo sobre tu vida. Es por eso que es importante dejar las cosas atrás. Y aquí la Escritura nos habla que el primer paso es precisamente eso, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome o viendo o proyectándome a lo que está adelante. No puedo permitir que aquello que se quedó atrás, aunque haya sido una derrota, aunque haya sido algo difícil, complicado, y aunque me duela mucho, y a veces hasta tenemos un cierto apego a ello, necesitamos renunciar a ello y entonces venir a lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si no hacemos eso, entonces Dios no podrá derramar sus bendiciones de acuerdo a lo que Él quiere hacer en nosotros. Nos va a derramar las bendiciones, pero limitadas. ¿Por qué? Porque seguimos con el apego a las cosas de atrás. Necesitamos entender que Dios tiene cosas nuevas para nosotros y Él va a derramar sus bendiciones sobre nuestras vidas. Y de acuerdo a cómo nosotros permitemos que trabaje en nosotros, en nuestras vidas, Dios
empezará a implementar la obra de Cristo en nosotros y aprenderemos a vivir una nueva vida de tal forma que vamos a tomar nuevas costumbres, nuevas ideas, nuevas actitudes que nos van a ir liberando de aquello que, de las actitudes y costumbres que teníamos del pasado que nos llevaron a la desgracia, a la destrucción y muchas veces a la desesperación. Cuando, gracias hermano. Parece que anoche me enfrié y amanecí así. Uno de los problemas graves que yo tenía cuando vine a Cristo era precisamente que no sabía administrar mi vida. Era un desorden. Y gracias a Dios porque Dios tiene misericordia y aunque venimos muchas veces a Dios por conveniencias personales, Dios siempre tiene misericordia, nos recibe, nos ayuda, nos saca adelante. Pero mientras que yo no permití que Dios trabajara en mi vida con respecto a mi mala forma de administrar mi vida, mi tiempo, mis posesiones, mi dinero, mi relación con los demás, seguí siendo un desastre. Y alguien podría decir, oye, pues que no tiene el poder suficiente Dios para, para que no permita que sucedan estas cosas. Y y el problema no es el poder de Dios. El problema es que nosotros a veces no le permitimos trabajar en nuestras vidas. Y Él es ah, un ser tan amoroso que no nos obliga a nada. Quiere que nosotros voluntariamente le digamos, Señor, aquí estoy. Ayúdame a salir adelante en esta necesidad, en esta situación. Pero la disposición, hermanos, se nota cuando estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Ahí donde me ven, ¿verdad? Era una persona violenta, problemática, intolerante. ¿Sí? Me sentía el rey del universo, filósofo de los filósofos, despreciativo, déspota. Y no le añado más porque me da vergüenza. Pero el día que le permití al Señor que empezara a administrar mi vida y le dije, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Como esa frase que me encanta de Jesús cuando en el Getsemaní estaba Jesús sudando gotas como de sangre porque precisamente estaba en ese conflicto, como muchos de nosotros. Un conflicto de hacer la voluntad de Dios o hacer su voluntad. Es increíble cómo la naturaleza humana nos lleva a eso. Jesús en su naturaleza humana entró en ese conflicto y estaba teniendo un pleito, un problema interno. Y hasta que se soltó, hasta que dijo, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. Hasta entonces se soltó, hasta entonces entró en la voluntad de Dios, hasta entonces empezaron a suceder los acontecimientos en su vida que iban a traer el desenlace de la salvación de la raza humana.
Pero mientras que Jesús estuvo humanamente luchando, el plan de Dios estaba detenido. El plan de Dios ahí estaba. Pero mientras que él estuvo luchando, estaba detenido. Hasta que él se doblegó ante Dios y le dijo, no como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. Y entonces el plan de Dios se desenlazó y sucedieron las cosas que debían de haber sucedido. Es lo mismo con nosotros, hermanos. Si todavía traemos cosas del pasado para impedir lo que Dios quiere hacer en el presente, o a lo mejor estamos conformes con lo que nos ha tocado, con lo que nos ha hecho en nuestras vidas, hasta donde ha llegado, quiero decirte que es una idea equivocada. Dios tiene cosas nuevas para nosotros, porque aún no hemos llegado a la perfección hasta que lleguemos delante de Él. Y entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener esa perspectiva de decir, no como yo quiero, Señor. No como mi tradición me dice, no como mis pensamientos me dicen, no como mis costumbres, no como lo que yo traigo del pasado, lo que me funcionó del pasado, o no de lo que ya hiciste ahora, Señor, sino, Señor, cumple tus propósitos en mi vida. Cumple la obra tuya en nosotros. Lo segundo que la Escritura nos enseña aquí es acerca de proseguir la meta. ¿Cuál es la meta? Aquí no las dice. La meta es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya predicamos acerca del llamamiento, ya sabemos nosotros que tenemos un llamado. Mínimamente el ministerio y la reconciliación de nuestra vida está. Hay un llamado a la salvación, hay un llamado a la vida eterna, hay un llamado y una elección de Dios sobre nuestras vidas. Pero el premio de ese supremo llamamiento no es otra cosa sino que se refiere a la máxima recompensa espiritual que Dios otorga a aquellos que perseveramos en la fe y en la devoción. Es alcanzar la plenitud de la vida en Cristo y la unión definitiva con Él. Ese es el premio del supremo llamamiento. Si en tu mente y en tu corazón no está la idea de que tus metas sean para alcanzar la plenitud de la vida en Cristo y la unión definitiva de Dios cuando llegue al final nuestro, entonces nos hemos equivocado de proyección y de metas. Porque a veces nosotros, como dije al principio, este año me voy a comprar un carro nuevo. Y a veces por tener esa fijación, no disfrutamos lo que tenemos, ¿verdad? Y nos volvemos paranoicos y problemáticos. Y no estoy diciendo que seamos conformistas, hermano. No se equivoque, no es la idea. Dios siempre quiere que seamos mejores. Pero una cosa es que Dios quiere que seamos mejores y Dios nos va a bendecir para que seamos mejores. Y otra cosa es que nos obsesionemos nosotros en, en querer implementar algo que no es la voluntad de Dios para nosotros. Dios siempre va a querer, si no tienes carro, Dios siempre va a querer que tú tengas un carro, que tú tengas una casa, que tú tengas que vestir, siempre va a querer que tú tengas una mejor vida. Dios siempre lo va a hacer, porque aún sigue vigente la palabra del Señor que dice que no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y es una verdad eso. Y eso habla de que Dios está pendiente de ello y que solamente tenemos que seguir adelante en Dios o en Cristo. Pero otra cosa es tener en la mente y el corazón una meta importante, que nosotros tengamos la idea de alcanzar la plenitud de la vida en Cristo y que nosotros tengamos la idea clara que nuestro deseo final es la unión definitiva nuestra con nuestro Señor Jesucristo. Si tus metas, si lo que tú has planeado no está en esos dos vertientes, significa que no has entendido
completamente el plan de Dios sobre tu vida. Porque solamente estás viviendo para vivir en este mundo, pero no estás haciendo nada para lo que sigue. Porque ¿cuántos años nos quedan, hermanos? Últimamente yo he reflexionado mucho sobre eso, sobre el tiempo que me queda para servir a Dios, sobre el tiempo que me queda de vida, si el Señor lo permite, llegar a la plenitud de la edad, ¿verdad? La plenitud de la edad dice la Escritura que son 80 años. Y aquellos que vivimos, que puedan vivir después de los 80, es una bendición extra. Y debe estar agradecido y agradecida la persona que pasa de los 80, porque es una bendición extra por el cumplimiento de la palabra de Dios, que dice que si nosotros obedecemos a nuestros padres y los honramos, dice que Él añadirá años a nuestra vida. Y de eso está hablando, de los años que siguen después de los 80. ¿Sí? Entonces, hermanos, es importante que entendamos estas dos vertientes: alcanzar la plenitud de la vida en Cristo y la unión definitiva con Él. Pablo llegó un momento en que, reflexionando él sobre eso, dijo: no sé qué es mejor, si estar aquí haciendo la voluntad de Dios o estar en su presencia. Para él era tan importante el enfocarse al propósito de Dios en su vida en este mundo, como el estar en su presencia delante de Él. Y llega a una conclusión: que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Somos del Señor, dice. Tu vida, todo lo que tú eres, le pertenece a Dios. La esencia tuya, tu alma, lo que tú eres, le pertenece a Dios. Así es que yo creo que si somos propiedad de Dios, debemos cuando menos alcanzar o buscar que nuestras metas vayan a la plenitud de nuestra vida en Cristo, y que nuestro enfoque sea la unión definitiva con Él. El premio del supremo llamamiento es la mayor recompensa, mis hermanos, que Dios ofrece a cualquiera quienes sigamos fieles a Cristo. Es llegar definitivamente a la plenitud de la vida en Cristo y estar con Él para siempre, como ya lo he mencionado. La plenitud pues de la vida en Cristo, o la unión con Él para siempre, llega a través, escuche bien, de la fe y la perseverancia. La fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor, y la perseverancia es porque se necesita ser constante en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Santiago, cuando habla de esto, dice que una persona inconstante es una persona de doble ánimo. Y Dios nos ha llamado a ser personas de doble ánimo. Dios nos ha llamado a ser personas de ánimo pronto, de tal forma que cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino que hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que nos hace ser constantes a nosotros. Entender que en nosotros hay un espíritu que tiene que ver con poder, con amor y con dominio propio. Si nosotros permitimos que eso surja en nuestras vidas, vamos a ser unos hombres y mujeres de fe, que vamos a tener una constancia en nuestras vidas, caminando a la plenitud de vida, de nuestra vida en este mundo, a la plenitud de Cristo, y siempre pensando, añorando que un día estaremos con Él en la eternidad. A través de la fe y la perseverancia, hermanos, no es otra cosa sino caminar con Cristo, seguir sus enseñanzas que vienen en la Escritura y crecer en la relación con Él. Al hacerlo, se experimenta una transformación interior y se recibe la promesa de la vida eterna en nuestro Dios. Por eso es importante las metas espirituales en nuestras vidas.
porque de acuerdo a cómo nosotros nos adentremos en ello, es de acuerdo a cómo nuestra fe va a crecer y de acuerdo a nuestra certeza va a vivir. ¿Qué significa esto? Que mi vida va a estar centrada en Cristo y voy a tener la fe suficiente, la certeza suficiente, la confianza suficiente para entender que no importa lo que suceda a mi alrededor, Dios está presente y Él me está llevando a la meta o al propósito que Él quiere lograr en mi vida, y que no va a haber nada ni nadie que se interponga en mi vida hasta que logre la meta. Había un pastor en Colombia que hubo un tiempo donde los de la guerrilla anduvieron asesinando a los pastores, de tal forma que los pastores estaban recluidos en los templos, en las iglesias, no podían salir, porque el que lo encontraban afuera lo asesinaban. Y de repente un pastor empezó a salir y llamó la atención y le hicieron una entrevista. Y le dijeron, ¿por qué los demás pastores están recluidos en sus templos si usted anda aquí en la calle? Y él dijo muy claro, soy eterno e inmortal hasta que Dios cumpla su propósito en mi vida. Qué interesante ver la visión y el entendimiento de este pastor, de saber y comprender lo que estaba sucediendo en su vida y entender lo que él había recibido de Cristo y entender que había un plan definido de Dios para él, de tal forma que no importaba las amenazas de los demás y no importaba qué es lo que estaba sucediendo alrededor, sino que él estaba entendido que había un plan exclusivo o un plan bien proyectado de Dios a su vida. Me llamó la atención a mí cuando yo leí ese artículo, porque es una gran verdad. No es que seamos imprudentes y andemos nosotros arriesgando nuestra vida. No, no, no. Es importante entender lo que hemos recibido de Dios y lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando lo entendemos eso, entonces cualquier problema que quiera venir a nuestras vidas, vamos a entender que Dios lo va a solucionar, nos va a ayudar a salir adelante. No sé si ya lo comenté aquí, pero nosotros tenemos un ministerio en el penal y, y allí el comandante de los custodios cuida la seguridad del penal, y el director pues es el encargado de todo, de todas las áreas administrativas y inclusive del propio comandante. Y de repente vino un comandante nuevo y no sé por qué, pero lo agarró en contra de las iglesias y de nosotros los capellanes. Y en lo particular los capellanes nos cortó la entrada, nomás así porque sí, ¿verdad? Y dije, órale, o sea, sin razón alguna. Después entendí la razón, ¿verdad? Que no se lo voy a comentar porque pues hay una transmisión en las redes. Pero después entendí la razón. Pero mientras sucedía eso, nos cortó. eh, Nosotros somos personas autorizadas con credencial y todo eso para entrar. Tenemos nuestros horarios, tenemos nuestros días para entrar y salir sin ninguna restricción. Y y entonces cuando me doy cuenta yo como coordinador general, que nos estaba relegando este comandante, no crean que yo me apachurré, sino que me llamó la atención y dije, órale, no sabe este amigo en qué se está metiendo. Número uno. Y no por mí,
sino por la obra de Dios que quiere hacer allí. Y número dos, ¿verdad? Tampoco me preocupé porque ya no íbamos a entrar, sino que cuando llegué yo ese día, la encargada ahí del pórtico, así se le llama, la que recibe a todos los que van a entrar, porque hay un sistema de cómputo, eh, checó mi credencial y dice, oiga, usted no puede entrar. ¿Por qué? Le digo, estoy autorizado aquí por el director. ¿Verdad? Aquí tienen el día y los horarios. Estoy dentro del día y los horarios, no sé por qué. No, pues es orden del comandante. Ah, bueno, ok. Nomás te voy a pedir un favor, dime si fue por escrito o fue de palabra. No, pues fue de palabra. Ok, bueno, de palabra le dije, no vale. Tiene que ser por escrito. Una restricción de ese tipo tiene que ser por escrito. Pues sí, me dijo, pero pues me dieron la orden y yo tengo que obedecerla. No, está bien, nomás que eso ya me aclara a mí el asunto. Entonces, dijera alguien por ahí, de puro milagro, pasó el director, iba entrando el director y yo estaba ahí. Y como ellos entran rápido así, corrí yo y lo toqué, le dije, oiga, dire, le dije, pues fíjese que no me dejan entrar. ¿Y eso por qué? Me dijo, usted está autorizado y todo eso. Pues sí, pero pues dice la muchacha que el comandante no me restringió la entrada. Ah, dijo, ok, ahorita voy a ver con él. De veras, diré, sí, voy directo ahorita con él. Entonces ya fue y ¿sabe qué le diría, no? El chiste es que mandaron un policía o un custodio directo por mí para llevarme allá adentro. Y y, y ya el director ya le había dicho lo que le iba a decir y entonces el comandante dijo, a ver, voy a hacer una reunión, dijo, usted venga, voy a llamar a la jefa de trabajo social, la jefa de psicología, la jefa de jurídico, el jefe de jurídico, necesitamos llegar a un acuerdo. Y yo pensé que con lo que el director había platicado con él había terminado el asunto, ¿verdad? Pero no. Allí delante de los jefes me dijo, usted no tiene, no está autorizado por mí para que usted entre. Y yo me quedé así como, ¿no? ¿Eh? Sí, como regañado, como sorprendido, ¿no? Porque yo pensaba que el director y sí lo había arreglado, pero él había tomado una actitud diferente a lo que habían acordado. Y entonces la de trabajo social eh, le dice, oiga, comandante, pero ellos tienen un proyecto ya autorizado por la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, no está en sus manos hacer esto. Y ellos están llevando a cabo el proyecto al pie de la letra. No tenemos ninguna queja. De hecho, desde que ellos están trabajando aquí, las cosas han cambiado dentro del penal. Si usted le prohíbe entrar a él, yo voy a mandar un escrito a la Secretaría de Seguridad Pública quejándome de usted que le está impidiendo algo que ellos ya aprobaron. Y estoy seguro, dijo, que él, como coordinador, va a mandar otro escrito a la Secretaría de Seguridad Pública, a los que lo mandan a usted, a que usted le está prohibiendo la entrada y que es un proyecto ya aprobado y se está realizando. Así que si usted quiere tener problemas con los jefes, entonces no lo deje entrar. Y se puso verde, amarillo y azul el comandante, ¿no? Y entonces, bueno, dijo aquí, termina la reunión, que no sé qué. Y le dije, entonces, ¿qué, comandante? ¿En qué quedamos? Yo lo que usted diga. Porque yo aquí no vengo ni por dinero, ni por poder, ni por autoridad. Yo no sé por qué está usted, le digo aquí. Si está por el dinero,
por poder, por autoridad, yo no. Yo vengo porque me interesa la vida espiritual de los reclusos. No, me dijo, usted puede entrar a cualquier área de este penal. Y a partir de ahí él cambió su actitud, ¿no? ¿Qué significa esto? Hermanos, cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere hacer o lo que Dios va a hacer, las cosas que están a nuestro alrededor no nos intimidan. ¿Sí me explico? Las circunstancias que están pasando en nuestras vidas no nos intimidan. Vuelvo a repetir, sí tenemos que ser precavidos, sí tenemos que ser respetuosos, porque yo nunca le falté el respeto a esta persona, ¿sí? Pero hay que permitir que Dios obre y deje caer las cosas en su nivel que Él quiere para poder tener el propósito de Dios en nuestras vidas cumpliéndose. Lo importante aquí es entender que yo debo enfocarme en lo que Dios quiere hacer en mi vida. Si tú te enfocas en lo que el mundo quiere hacer en tu vida, entonces eh, tus fuerzas no te van a alcanzar y vas a quedar como antes. Vas a andar histérico o histérica, vas a andar estresado o estresada, vas a andar emproblemado o emproblemada, vas a andar ¿cómo se dice? Con los nervios de punta. Porque cuando nosotros no entendemos es el plan de Dios para nuestras vidas, entonces cualquier circunstancia de nuestras vidas nos lleva y nos trae para allá y para acá. Y Dios no quiere eso de nuestras vidas, hermano. Dios no quiere eso de nuestras vidas. Dios quiere que vayamos dando pasos firmes, a lo mejor lentos, pero bien firmes. Y que nada ni nadie nos mueva de esos pasos que hemos dado en Dios. Y que podamos nosotros tener el entendimiento y sobre todo la seguridad que Él está presente en nuestras vidas porque Él quiere cumplir sus propósitos. Así es que vivir una relación con Cristo implica fe en Él, enfocarnos en seguir sus enseñanzas y valores el día a día. Se trata de que dejemos que el amor, el servicio a los demás y la oración o el devocional que yo le llamo esté presente en nosotros. Y también es importante que entendamos que la vida en comunidad, el compartir con los creyentes, el vivir en un entorno espiritual, podamos nosotros darnos el apoyo que se requiere los unos a los otros. Por eso Cristo creó a la iglesia, hermanos. Aparte de que claramente Pablo cuando escribe a los Corintios nos habla y nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea que si Dios va a hacer algo, lo va a hacer por medio de su iglesia. A veces queremos nosotros, por ejemplo, ¿cuántas veces oramos nosotros porque Dios le dé comida a los que no lo tienen? Sí, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces has organizado un banquete o una torta, un sándwich para llevarle a esos que no lo tienen? ¿Sí me explico? Le digo esto porque hay veces que nos quedamos nosotros solamente en las buenas intenciones y nosotros no podemos seguir así. Necesitamos entender que hay que avanzar. Necesitamos entender también que vivimos en un mundo perverso, en un mundo malvado y que tenemos que cuidarnos también. ¿Sí? Pero que lo que el mundo perverso y malvado es no permitir que venga a cortar o a coartar la idea de bendecir a otros, de cumplir el funcionamiento como cuerpo de Cristo.
Así es que, hermanos, por eso Cristo organizó la iglesia. Y no crea que Cristo tenía una iglesia grande. Algunos han sacado la cuenta en el monte alto cuando fue el milagro de los panes y los peces. Se cree que había como 25,000 personas ahí. Y hubo una obra milagrosa. Y sobró. Pero al final de todo, ¿sabe cuántos quedaron al final? Y se levantó Lázaro y sanó a paralíticos, a ciegos, a cojos, mancos, ah, levantó a muertos, ¿sí? Y al final solamente quedaron 120, porque así marca el libro de Hechos, que cuando Cristo les dio la orden de quedarse en Jerusalén, juntos, unánimes, allí estaban y eran 120, así dice la escritura, eran 120. Me llama la atención que es muy exacto, ¿no? No dice 121 ni 119, 120, incluyendo a los apóstoles. Entonces, dice uno, oye, pues, si Cristo se esforzó tanto y hizo tanto y se manifestó de una forma poderosa, ¿verdad? Al final terminó con 120. ¿Qué podemos esperar nosotros? Sin embargo, eso no nos debe limitar, hermanos. Debemos cumplir nuestra función y nuestros propósitos. Dar su vida a Cristo no, no le quitó ningún mérito el hecho de que al final quedaran 120 nada más. Y dice que después de que se levantó de los muertos, dice que anduvo varios días y se les presentó a otros hermanos, ¿sí? Pero al final de allí eran 120. Entonces, no debemos nosotros permitir que las cosas que están a nuestro alrededor vengan a menguar lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros, sino al contrario, debemos tomar fuerzas entendiendo que si nuestro Dios Todopoderoso, cuando tomó forma física humana, Él estuvo haciendo su labor y al final de todo solamente quedaron 120, nosotros tenemos que enfocarnos en hacer la voluntad de Dios, porque ese fue el enfoque de Jesucristo. No fue otro el enfoque, cumplir la voluntad de Dios en su vida. Y eso lo llevó a relacionarse con sus discípulos, a relacionarse con las personas, a relacionarse con su mamá, a relacionarse con sus hermanos. Todo va incluido, hermanos. No significa que como algunos otros o en el tiempo del monasticismo sucedió, ¿verdad? Que cayeron en el error de pensar que el juntarse con los paganos, eso los iba a librar los tenía envueltos en el pecado y que separarse de ellos era la forma de librarse del pecado porque eran paganos. Y no, hermanos, creció lo que se le llamó el tiempo del monasticismo, donde se iba a cierto grupo de personas que querían separarse, ¿verdad? Del mundo pagano, mundano, y dijeron, vamos a hacer nuestra vida, pero resulta que el pecado también iba con ellos. Y entonces, aunque se separaron, hicieron ciertas comunidades, al final de cuentas muchos de ellos terminaron como al principio, donde vivían. Es increíble que cuando nosotros no tenemos clara los propósitos de Dios en nuestras vidas, cómo el mundo y las circunstancias nos llevan y nos cambian e influyen de tal forma que nosotros perdemos la meta, la visión. Hermanos, este año 2025 debe ser que
Es sabio esa batería. Vamos a orar, hermanos, un momento. Vamos a pedirle, Señor, Señor, ponme, aclárame en mi corazón las metas, los propósitos tuyos. Hazme reflexionar sobre lo que has logrado y lo que falta, y que este 2025 sea las metas que yo tenga. Porque lograr las metas, Señor, es solamente si seguimos una misma regla y tenemos un mismo sentir. Así es que únenos, Señor. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, te pido que bendigas a tu pueblo, a tus hijos aquí presentes. Afianza en sus corazones tu presencia. Afianza en sus corazones, Señor, tu aprobación. Afianza en sus corazones, Señor, que han sido elegidos, que son nación santa, pueblo adquirido por ti, Señor. Sí, mi Dios, afianza eso en sus corazones y podamos entender que hay un trono de la gracia que siempre está abierto para nosotros. Okay. Señor, cumple tus propósitos en nuestra familia. Nuestros hijos, Señor, que todavía no han venido a ti, que no te siguen con esa pasión que debiera ser, Señor, los ponemos en tus manos. Y aquellos, Señor, que por alguna causa no han tomado en cuenta lo importante de venir y ser perdonado de sus pecados, te rogamos, Señor, que tengas misericordia y cumplas tus propósitos de salvación en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Y yo como tu hijo, Señor, te ruego que sigas trabajando conmigo. Señor, quiero disponerme para que la plenitud tuya llegue a mi vida, Señor. No quiero ir de reversa, no quiero ir para atrás, no quiero volver atrás de ninguna manera, sino al contrario, Señor, ir dando pasos firmes en tu camino, en tu palabra, en tu reino, Señor, en tus propósitos. Este 2025, Señor, es un nuevo ciclo que tú abres para derramar de tus bendiciones y tus propósitos en nosotros. Señor, nosotros como tus hijos estamos enfocados en eso. No permitas que las cosas de este mundo, no permitas, Señor, que las cosas del pasado que hemos ido arrastrando, que hemos jalado todavía como lastre, Señor, en nuestras vidas, siga estorbándonos para seguir adelante. Ese orgullo que todavía se sigue manifestando, esa intolerancia que todavía surge en nuestras vidas, Señor, ese anhelo de las cosas de este mundo, sin poder entender que lo que tú quieres es que nos fijemos en las cosas de arriba y que busquemos primeramente tu reino, Señor, y que las demás cosas en este mundo serán añadidas, Dios. Señor, permite tener un balance en esto, porque muchas personas también, Señor, se han equivocado y no han hecho nada, sino quieren que tú hagas todo. No, Señor, este trabajo es, esta obra es, este propósito es en una dualidad, es en un apoyo, Señor, entre yo como tu hijo y tú, Señor, como nuestro Dios. Señor, tú haces la parte que yo no puedo hacer. Tú haces la obra que yo no puedo hacer. Pero lo demás me lo dejas a mí, Señor, porque si hay que ir a buscar a alguien, no voy a aparecer allá con aquella persona, sino que yo tengo que transportarme, Señor. Así es que debo entender eso, porque si solamente quiero que tú cumplas tu voluntad,
y que solamente, Señor, tú hagas la obra, entonces se termina o queda a medias la situación, porque tú haces la obra, pero yo soy el que no estoy reaccionando, Señor. Así es que ayúdanos en eso para poder entender que tanto lo que yo hago como lo que tú estás haciendo va unido, Señor. Por eso es importante tener claro en nuestra mente y nuestro corazón lo que tú quieres hacer, Señor. Clarifica, Dios, en nuestras vidas. En este momento reflexionamos sobre lo que has hecho, pero también, Señor, queremos reflexionar sobre lo que todavía nos estorba y que tenemos que renunciar a ello. Y también, Señor, tenemos que ir y permitir que tú sigas derramando sobre nosotros esas nuevas bendiciones, esos nuevos proyectos, esos nuevos propósitos en nuestra vida. Esos propósitos que tienen que ver con la plenitud de Cristo en nosotros. Y al final, sentirnos totalmente seguros de que al final estaremos en una unión contigo, Señor, para la gloria tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor.